A ver, díganme si se escucha, si me pueden ver. ¿Se escucha claro? Perfecto. Una disculpa, había ahí un detalle técnico. No sé qué era, si mi internet o mi cámara. Pues bueno, vamos a hablar sobre los errores de la construcción, en donde muchas de las veces, pues prácticamente no sabemos quién es el de la culpa o a quién echarle la culpa, ¿no? Como dicen. Estaba platicando apenas con un amigo sobre los servicios, ¿no? En cómo un arquitecto maneja el servicio, cómo un trabajador maneja el servicio y cómo el propietario recibe ese servicio. Cada uno de ellos tiene, digamos, diferente punto de vista. ¿Por qué? Porque uno es el que le paga al otro, ¿no? Es una cadenita. Y también cada uno de ellos recibe un servicio. Por ejemplo, el propietario se arregla con el arquitecto se arregla con el maestro, y por ejemplo el propietario le paga al arquitecto y el arquitecto le paga al trabajador, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en determinado momento esa línea llega a tener un problema? ¿Qué problema? Por ejemplo, que el propietario le quiera pagar al trabajador por haber elaborado un trabajo extra que no estaba contemplado ni en el presupuesto y que el propietario se sacó de la manga. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro es: oye, un favor, maestro, ya que está trabajando aquí y está colocando mi piso, allá arriba tengo un detalle que se tronó una pieza y me la podrá cambiar. Y ahí es donde empezamos con el verdadero problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que ya no están tomando en cuenta el trato que se hizo con el arquitecto y no están respetando a los trabajadores, dado que el trabajador muchas de las veces dice que sí por necesidad, ¿no? Y también el propietario por la necesidad de que le cobren más barato, porque recordemos que también es una necesidad, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que debe de proceder, digamos, éticamente? El arquitecto pues es el que da las indicaciones, el que supervisa ese trabajo y el que va a sacar adelante la obra o el trabajo que esté haciendo. Al final el propietario le va a reclamar al arquitecto si algo no le parece de acuerdo a ese trabajo. Pero ¿qué pasa cuando interfiere antes del arquitecto? ¿Qué dice? A ver, comentarios, dice: en algunos casos el trabajador es desleal. Sí, efectivamente. Pero más allá de que el trabajador sea desleal, yo me voy más por la idea de que el propietario está rompiendo básicamente todo ese triángulo de trabajo, ¿no? Digamos, esa secuencia de trabajar, ¿no? Porque si él no le pidiera al trabajador que hiciera otro trabajo extra y que se lo va a pagar aparte, siento que todo funcionaría correctamente como debe de ser. En dado caso que ya no quisiera trabajar con el arquitecto, le podría decir: ¿sabe qué, arquitecto? Pues nada más vamos a llegar hasta acá y pues ahí cortamos, ¿no? Se hacen cuentas, se cortan, digamos, los trabajos hasta donde lleguen en común acuerdo. Y pues bueno, ya si contrata al maestro o no, ya sería su bronca, ¿no? El punto es aquí que de ambas partes debe de haber un acuerdo. Pero ¿qué pasa si no hay ese acuerdo, no? Por ejemplo, a veces queremos romantizar que por necesidad del maestro toma ese trabajo, ¿no? Que porque pues necesita sacar más lana. Pero al final de cuentas sabemos que eso no es ético, porque se supone que lo contrató el arquitecto. Y él llegó con ese propietario por el arquitecto. No sé qué opinen ustedes. O sea, realmente es un tema para debatir, dado que hay tres personas involucradas, ¿no? Tres puestos, tres jerarquías,
tres diferentes puntos de vista. A lo mejor quizás un trabajador me podrá decir, no, pues yo hago mi chamba y si me piden eso, lo hago, ¿no? Y pues el arquitecto, pues ese es su problema, ¿no? ¿Para qué me lleva? Porque muchas de las veces hacen eso. Entonces, muchas gracias. Nos enviaron ahí un regalillo. Muy bien, muchas gracias. Muchas de las veces queremos justificar, romantizar algunos de los trabajos, algunas de las cosas. Por ejemplo, podemos romantizar que el cliente le da trabajo a un empleado del arquitecto cuando no es así. Ya tiene el trabajo con el arquitecto, pero ahora el propietario de la vivienda o de donde estén elaborando los trabajos o la obra, habla con el maestro para que le salga más económico, ¿no? Sabemos que eso económico nunca va a ser lo mismo. En este contexto no me quiero salir del tema en cuestión de si alguien comete el error, entonces, ¿quién tendría que pagar ese error? Ha pasado que, bueno, platicando con mi amigo que les decía, un saludo ahí a Francisco, él me decía, bueno, si sale mal, la verdad, pues yo le diría al arquitecto, ¿sabes qué? Oye, me hicieron mal este trabajo, trabajador, y pues quiero que me lo arreglen, ¿no? Yo sé que yo no te pedí que lo hicieras porque con el maestro me iba a salir más barato. Y entonces da la casualidad que el maestro dice, pues bueno, yo se lo hice y si no quedó conforme, pues ya no es bronca mía, a mí ya me pagó, ya es cosa del arquitecto y el cliente. Y entonces vamos al tema donde el arquitecto debe o no debe de hacerse responsable. ¿Qué es lo que opinan? Quiero escuchar sus comentarios, leer sus comentarios. ¿Qué es lo que opinan? ¿Quién debe de pagar? Si el error lo tuvo el trabajador, ¿lo tiene que pagar el arquitecto o lo tiene que pagar el propietario? ¿Por qué? ¿Lo tiene que pagar el propietario por no avisarle al arquitecto? ¿Lo tiene que pagar el trabajador por hacerlo mal? ¿O lo debe de pagar el arquitecto porque él fue el que llevó al maestro? Sí quisiera escuchar, bueno, leer más bien dicho sus comentarios, porque esto es muy importante y pasa en todas las obras, ¿no? O sea, no es, digamos, un problema que no se vea digamos que sea un problema escaso o solo, ¿no? Que sea un caso aislado, porque aquí sabemos que no. Por ejemplo, cuando un maestro lleva a otro maestro a trabajar, coloquialmente entre ellos, entre su forma de hablar, les dicen patroñeros, ¿no? Por ejemplo, cuando otro trabajador se queda a trabajar con el arquitecto y no con el maestro que lo llevó, les dicen patroñeros. Es lo que me ha dicho un trabajador que tengo, que se llama Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Con ellos, pues, obvio, ya no los llaman a trabajar los mismos maestros, pero cuando es en el caso del arquitecto que el maestro se va a trabajar con el propietario, ¿cómo le podríamos llamar? Una persona desleal, pues siento que está muy romantizado, ¿no? Cuando realmente, pues, la ética de ese tipo de persona, pues, está mal, ¿no? Y no creo que haya alguna justificación, ¿no? Para ese tipo de movimientos que hacen, pues ya, adiós al arquitecto, trabajamos con el propietario. ¿Y por qué lo digo? Porque alguna vez me pasó, y quizás a ustedes también les ha pasado, que llegaron a trabajar y al final les dieron las gracias, quedó trabajando el maestro, pero cuando salió algo mal, dijeron que todo fue en el momento en que ustedes estaban trabajando todavía, elaborando. Y siento que no es justo, realmente, ¿no? Que por malos trabajos tachen la integridad de algún arquitecto, porque ha pasado mucho, ¿no? O sea, realmente el respetar las jerarquías sí es importante. Por ejemplo, respetar la jerarquía del propietario, ¿no? Como cliente. Respetar la jerarquía del trabajador oficial.
y respetar la jerarquía del arquitecto, porque en base a esa jerarquía es como tú vas a designar algunas responsabilidades, ¿no? Digámoslo así, si contratas a un arquitecto, el responsable siempre va a ser el arquitecto. Y si contratas a un trabajador, el responsable siempre va a ser ese trabajador. No le puedes echar la culpa a otra cosa. Por ejemplo, pasó que vamos a detallar más este tema de quién es el error y quién lo debe de pagar. Porque, por ejemplo, me han tocado bastante personal en donde, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta algo muy sencillo. La colocación de loseta en baños. Por ejemplo, el trabajador te cobra por un tanto el baño, porque no te lo cobra por metro cuadrado, te lo cobra por un tanto, porque es detalle. Sí se entiende que es detalle y sí se entiende el costo. No estamos peleados con los costos, no estamos peleados con los maestros, sino muchas de las veces nosotros los arquitectos salimos peleados con los maestros porque supuestamente son maestros y no entregan las cosas como debería de ser, ¿no? Digo, van por grados ellos también. Por ejemplo, un trabajador empieza desde chalán, medio oficial o media cuchara, después oficial, maestro y cabo, ¿no? Entonces muchas de las veces contratas a personas que te dicen, no, pues yo soy maestro colocador, soy maestro. Cuando tú escuchas maestro, estás hablando de una persona que ya lleva cierta experiencia y cierta responsabilidad, ¿no? Cuéntenme en los comentarios si realmente es así como yo, yo veo de esta forma, ¿no? Si estoy, digamos, de forma errónea lo estoy comentando, pues háganmelo saber. Y por ejemplo, cada uno de esos grados tiene ciertas responsabilidades. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Soy un maestro colocador. Entonces, llegas, le explicas, ¿sabes qué? Tengo un baño, ven a ver el baño, los maestros van a ver el baño, lo miden, checan y todo. Al final, como no es por metro cuadrado, ellos te dicen, te voy a cobrar 9,000, 10,000, 20,000 pesos, según sea el baño y según sea el material, porque hasta eso te cobran por el tipo de material. Estoy de acuerdo, hay materiales que llevan herramientas más complejas y hay maestros que utilizan cierto tipo de herramientas para que las cosas queden bien, ¿sale? Entonces hasta ahí estamos de acuerdo todos en que se debe de pagar de acuerdo y cada quien va a contratar el precio que de acuerdo quiera contratar. A lo que yo voy con el error es que, por ejemplo, si un maestro coloca mal una loseta, que ya se le explicó cómo debe de ir, y él, para hacérsela más fácil, la coloca de otra manera, ¿quién debe de pagar ese error? ¿El arquitecto, el propietario o el maestro? Porque muchas de las veces, por ejemplo, cuando al arquitecto se le olvida un detalle, por ejemplo, vamos a hablar de las jaboneras, el que hace el baño ya te cobró por tanto, y tú le dices, ¿sabes qué? Es que se me olvidó colocar una jabonera, hay que hacerla. Te la cobra, ¿no? Y estoy de acuerdo que te la cobre, porque es otro tipo de trabajo. Entonces, él hace esa jabonera. Pero ¿qué pasa, como les repito, si el maestro coloca mal la loseta? ¿Quién tendría que pagar la mala colocación de la loseta? ¿El arquitecto, el propietario o el colocador de loseta? Para mi caso, digamos, lo que yo pienso y lo que sería lo normal, lo real, es que el maestro pague la loseta, pague el material, el adhesivo y corrija su error. Porque él lo está haciendo mal y está echando a perder el material, ¿no? Pero ¿qué pasa muchas de las veces? Que los maestros simplemente te dicen, no, pues lo quitamos y yo lo vuelvo a poner, no importa, es mi problema, yo lo arreglo, ¿no? Pero no están contemplando el gasto del material también. Cuando trabajan con arquitecto, ese gasto lo absorbe el arquitecto, que no debería de ser, porque cuando ellos cobran un detalle más, se les paga ese detalle más, porque estamos conscientes que es otro trabajo. Entonces díganme en los comentarios qué opinan sobre esta parte. Ahorita estoy en ese dilema, dado que muchos de los trabajadores a veces desperdician el material. Y por ejemplo, cuando trabaja nada más trabajador,
propietario, por lo regular eso se lo cargan al propietario. Por lo regular, las personas que contratan simplemente al albañil muchas de las veces no saben de construcción. Entonces los trabajadores, colocadores, digamos, pueden regarla, tronar algunas losetas y al fin y al cabo le van a decir al propietario, ¿sabes qué? Necesitamos más, que traigas una caja más de loseta. El propietario va a decir que no te alcanzó, no, es que se llevó corte, se llevó etcétera, etcétera, para justificar su error, ¿no? Ahí en ese caso realmente lo estaría pagando el propietario. Entonces a mí, en mi forma de percibirlo y verlo, y éticamente hablando, está mal, ¿no? Se supone que estás contratando a un maestro, que ya es una persona que la sabe de todas, ¿no? Porque eso es lo que dice, no, yo soy bien chido para colocar loseta. Pero al final salen con esos detalles y quieren que uno los pague. Entonces en sus comentarios me gustaría saber qué es lo que opinan. O sea, si lo tiene que pagar el arquitecto, lo tiene que pagar el propietario o si realmente lo debe de pagar el colocador. ¿Por qué saqué este comentario el día de hoy? Porque esto no nada más sucede cuando colocan la loseta. Sucede cuando pintan, sucede cuando hacen algún trabajo de albañilería. Por ejemplo, vamos a otro detalle, ¿no? Que muchas de las veces, pues nosotros los arquitectos sí tenemos un grave problema con eso. Por ejemplo, si no supervisamos bien que los muros estén rectos, derechos, porque así debe de ser, para eso pagas, para que el trabajo esté bien hecho. Y el maestro por eso cobra lo que cobra. Ganan muy bien los maestros ganan mucho mejor que los arquitectos. Sí, llevan su friega, lo que quieran, pero por eso ellos están ganando más. Ahora, lo que deben de hacer los maestros, porque son maestros, es hacerlo bien, ¿no? Hacerlo correctamente como se debe. Entonces llega el arquitecto, revisa plomada, resulta que está chueco el muro. El maestro se ríe y dice, ¿qué pasó, Arqui? Son 1, 2, 3 centímetros, lo arreglamos con el repellado. Pero vemos muchos arquitectos que a veces no nos importa el repellado, sino la estructura, ¿no? A veces decimos, ¿sabes qué? No, está mal, no está a plomo, no está recto el muro. ¿Sabes qué? Tienes que corregirlo. Demuélelo y tienes que volver a hacerlo. Y por lo regular el maestro te sale, no, Arqui, pero es que ya estuve todo el día acá. Pues eso ya no sería cuestión de nosotros los arquitectos, sino del maestro. ¿Ahí quién pagaría? Para ustedes, ¿quién crees que tendría que pagar el material? Porque se desperdicia mezcla. El material del blog, porque también se llegan a tronar algunos otros. La mano de obra. ¿Quién sería el que tendría que pagar? ¿El cliente, el maestro o el arquitecto? Porque muchas de las veces, por ejemplo, el arquitecto cobra, lleva su utilidad, lleva ya, por ejemplo, la limpieza, que los acarreos, etcétera. O sea, ya van dentro del costo. Por ejemplo, a lo mejor un maestro te dice, ¿sabes qué? Yo te cobro 150 el metro cuadrado de muro, de pegado de bloc. Y a lo mejor el arquitecto te cobra 220 y a muchas personas se les hace caro y creen que no vale el servicio. Pero por ejemplo, en el caso del maestro, por lo regular, siempre los muros están chuecos. ¿Por qué? Porque ellos son juez y parte de su trabajo. No tienen a alguien que lo supervise. Y entonces se lleven más blogs, desperdicien material. No digo que todos sean así, pero hay mucho trabajador que es así y cínicamente se ríe y te dice, ¿qué son 2, 3 centímetros? No pasa nada. Cuando la realidad viene cuando vienen los sismos y pues desafortunadamente llegan a colapsar algunos muros, ¿no? Porque eso sí pasa, es frecuente aquí en México, ¿no? ¿Quién lo tendría que pagar? Por ejemplo, cuando tenemos obras grandes, pues tienes que estar supervisando no nada más al maestro albañil. Hay varias profesiones ahí que se deben de estar verificando, ¿no? Pero
en base a este error, ¿quién lo tendría que pagar? Porque siempre lo paga por lo regular el arquitecto, ¿eh? Porque muchas de las veces el albañil se enoja, te deja la obra tirada y se retira. O sea, él se retira muy digno y hace que a otras personas les diga, pues el arquitecto no me pagó, ¿no? Pero nunca dicen el por qué no les pagaron. También hay gente mala, ¿eh? No digo que, los arquitectos son santos, ¿no? Por ejemplo, pero en estos casos que digamos que he pasado directamente en donde la gente se va por no querer arreglar lo que hizo mal, pues también es como que contradictorio a que diga mucha gente romantice, no, pues el albañil puede hacer todo, ¿no? O sea, él realmente es el que trabaja, él realmente es el que hace todo eso. Pues sí, pues por eso se le paga, ¿no? Para eso es un maestro. O sea, no pueden romantizar el hecho de que él sea un maestro. Él tiene sus responsabilidades, ¿no? No es que uno sea injusto. O el propietario, por ejemplo. Muchas de las veces han acabado muy mal entre el propietario y los trabajadores. Acaban a golpes, en la cárcel, etcétera, con demandas. Por lo mismo, porque no existe tanto del propietario como del trabajador una coherencia, ¿no? Porque también vamos a hablar del propietario. Como platicaba hace un rato con mi amigo Francisco, le digo, oye, mi amigo Francisco es canijo, ¿no? Entonces, él siempre quiere ganar, ganar. Por ejemplo, le dices, te cobro 5 pesos por esto y él te quiere reducir a 4. O sea, siempre. O sea, no es que diga, no, sí, porque tienes que hacer esto, hay que valorar tu trabajo. No, no, él dice, te voy a dar 4 y tengo 4, ¿cómo ves? ¿Te animas? Sí, no, y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya aceptas ese costo? Tienes que cumplir con el trabajo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el propietario, aparte de eso, quiere que hagas otras cosillas? Porque estás ahí. Por ejemplo, te dice, oye, May, un favor, ¿me podrás arrimar esos muebles que están allá porque ves que te van a estorbar? Ese es un trabajo, es tiempo, ¿no? O sea, y es algo que tú no tenías contemplado como maestro. Estoy hablando digamos que desde la forma que lo ve el maestro, ¿no? Y tiene razón. A lo mejor el maestro dice, no, pues yo nada más voy a ir a aplicar estuco y listo, ¿no? El día que fui a ver, pues no había muebles que arrimar y etcétera. Tuvieron fiesta y tuvieron muebles, hubo basura y todo. Entonces después ya quieren que el maestro limpie todo ese desperdicio que hubo, ¿no? Cuando no debería de ser así. Porque también las limpiezas se cobran por separado. Porque hay una persona que se le paga para que haga ese trabajo. O sea, nadie trabaja de a gratis. Absolutamente nadie. Y está bien. Lo que está mal es que los propietarios luego quieran abusar de los maestros, tanto como de los arquitectos. O sea, realmente en las tres jerarquías, en los tres cargos, en las tres posiciones, siempre va a haber gente sin ética, gente abusiva y gente ratera. Porque no se le puede decir de otra manera, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Aquí dice, el cliente es abusivo. Sí, muchos de los clientes sí son abusivos. Quieren que hagas más trabajo del que ya contemplaste, del que llegaron a un acuerdo y por eso lo hacen. Entonces, sí, sí hay mucha gente abusiva realmente. Aquí vamos a... Ahora, realmente sí me gustaría que comentaran de quién es el error, quién tendría que pagarlo y por qué, ¿no? También que nos digan el por qué. El por qué no, el por qué lo debería de pagar el arquitecto como siempre lo paga, ¿no? Porque detrás de la obra hay muchos trabajos que nosotros los arquitectos les llamamos extraordinarios y, y esos trabajos son no contemplados en la obra. No porque el arquitecto no haya tenido la capacidad no porque no haya tenido la capacidad de preverlo, ¿no? A futuro,
sino porque muchas de las veces los propietarios cambian de parecer, sea una puerta, una ventana, el tipo de piso, el tipo de material, etcétera. O sea, hay bastantes cosas que están en la obra. Una obra nunca va a ser perfecta. En una obra nunca va a haber errores. ¿Por qué? Porque todo lo que se trabaja ahí es error humano. Pero ese error humano lo tiene que resolver cada una de las personas que está en ese puesto, ¿no? Por ejemplo, es como arquitecto, si ya la regaste, por ejemplo, en unos muros, cierto tipo de ancho, pues te va a costar. Tienes que o pagar el material, pagar la mano de obra y que todo salga bien, ¿no? No puedes decir, no, pues la bomba nos quedó afuera y era adentro y pues ya como el electricista pues, me va a cobrar más por eso, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? No, es tu responsabilidad y tu ética. Siempre y cuando el presupuesto sea eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, la ética de tanto del trabajador, el propietario y el arquitecto. Entonces, con esta pregunta que estaba platicando ahí con mi amigo, les comento, o sea, sí me llegaron varias ideas de hasta qué punto creerle a un maestro, hasta qué punto creerle a un arquitecto y hasta qué punto creerle a un cliente incluso, ¿no? O sea, sabemos que hay clientes abusivos, hay maestros abusivos y hay arquitectos abusivos. Pero si no quieren pasar por eso, traten de que todo sea bajo una especificación. Un contrato no ayuda mucho, pero al menos que digan, que lleven un orden, ¿sabes qué? Maestro, arquitecto, lo que ustedes gusten, pues te voy a pagar hasta acá. Te doy tu anticipo porque sí hay gastos que se deben de hacer al principio de la obra. Por ejemplo, la primera y segunda semana no te puedes compensar porque empiezan los trabajos, se platica mucho en el aspecto de programar todo con diferentes tipos de trabajadores y con los propietarios. Porque a veces quedas en que el anticipo te llega el viernes para empezar a trabajar el lunes y el anticipo te lo están dando el lunes o el domingo o el sábado, cuando ya no apartaste ciertos tipos de materiales para llegar y empezar a trabajar. Aquí nos comentan también, eh, considero que el cliente debe respetar el trabajo del arquitecto. Tienes mucha razón. Sí se debe respetar el trabajo del arquitecto porque, digo, si ya confiaste en él para que te hiciera un proyecto y ese proyecto te gustó, por algo lo estás contratando. Imagínate que a mitad del camino, pues, ¿sabes qué, arquitecto? Sí, me gustó y todo, pero pues la verdad me voy a poner a trabajar con el maestro. Válido, siempre y cuando no dejes a medias los cortes de los trabajos o hacer el corte de trabajos, que sería lo más importante, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, yo cuando llego a trabajar, ahorita que están comentando y dicen no relacionarse con el maestro porque entonces, ¿qué caso tiene que contraten al arquitecto? Tienen mucha razón. Sí, tienen mucha razón porque, digo, ya contrataste al arquitecto, ya le estás pagando por un buen trabajo, ¿no? Porque la realidad es eso, o sea, nunca, así, quien sea el albañil que sea, el más fregón de todo el universo, nunca va a entregarte el mismo trabajo que un arquitecto. Nunca, o sea, ya está comprobadísimo. Y no puedes comparar peras con manzanas, no puedes decir, ay, el arquitecto nunca va a hacer un muro. Pues no, porque ese no es mi trabajo, ¿no? Para eso existen los maestros. Nosotros los arquitectos estamos para diseñar, planificar, verificar los espacios de acuerdo a la topometría, de acuerdo a la tipología, de acuerdo al tipo de terreno, etcétera, 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 de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a la neuroarquitectura, el sentir del cuerpo, el sentir de la vida. Para eso somos los arquitectos, para darle una calidad nueva a tu vida, una mejor calidad de vida. Para eso somos los arquitectos. Entonces, en base a esto que les digo, nunca un albañil te va a entregar lo mismo que un arquitecto. O un contratista nunca te va a entregar, así sea el mejor contratista, nunca te va a entregar la perspectiva de un arquitecto. Es muy diferente trabajar con un arquitecto a un contratista o a un albañil. Sale eso de cajón y si no les parece, lo podemos debatir
ahí está la caja de comentarios. Lo digo con el afán de aprender, ¿no? No se trata aquí de discutir, sino de debatir. Debatir entre qué sí es real y qué no. Podemos romantizar que el albañil puede hacer una casa, pero no te va a entregar la misma casa que el arquitecto. Y obvio, no te va a costar lo mismo que la del arquitecto, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, tú haces una casa con un maestro y estoy seguro que más del 90% de los maestros no te contempla el impermeabilizante de las cimentaciones. No te considera los plásticos de las cimentaciones y no te considera un plano o un proyecto. Se basan a cómo ellos han trabajado, a las ideas que ellos han visto. Pero no hay un cálculo estructural por parte de un ingeniero, no hay los detalles constructivos, nada de eso. Realmente no vas a encontrar que un albañil haga una casa, lo que es realmente hacer una casa, porque construcciones, pues bueno, yo me pongo a practicar y quizás lo logre, ¿no? Logre hacer una construcción, pero no va a ser lo mismo bajo la orientación de un arquitecto y que la haga. ¿Vale? Entonces, no sé en los comentarios qué opinen. Yo siento que el error lo debe pagar quien lo hizo mal. El error lo debe de pagar con material, mano de obra y entrega. ¿Por qué entrega? Porque estamos olvidando la garantía, ¿no? Se supone que si tú le pagas a un maestro para que haga un buen trabajo, él te debe de dar una garantía, no importa que sea un maestro, porque él está recibiendo dinero de parte del propietario o de parte del arquitecto. Por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, ya llevamos varios años trabajando, en donde ellos me dan una garantía y esa garantía yo de cierta manera se la extiendo un poquito más al propietario con el afán de una buena recomendación y que sobre todo que quede bien la construcción, ¿no? Lo menos que queremos los arquitectos y los que estamos en el ramo de la construcción son las famosísimas garantías, ¿no? Garantía por la luz, garantía por el agua, garantía por la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos le llaman ya, digamos, más formalmente la fianza de vicios ocultos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. Pero, por ejemplo, si contratas un maestro, debería de cubrir también su fianza de vicios ocultos. Sabemos que ellos no van a facturar, sabemos... Hola, hola Roberto, buenas noches, qué bueno que te conectas. Estamos hablando aquí sobre los errores de la construcción y a quienes creen que se les debería de cobrar ese error, ¿no? Porque, bueno, ahorita estaba platicando un amigo Francisco y pues me decía que pues él como propietario pues siempre va a querer ganar más, él en su caso, ¿no? Y los albañiles, igual los trabajadores, no vamos a decir albañiles, sino trabajadores de la construcción, igual lo mismo van a querer ganar más. Ajá, y estamos de acuerdo, ¿no? Que cada uno quiera ganar algo. Pero la responsabilidad, digamos, lo contraproducente es que, por ejemplo, si el propietario quiso una fuentecita y le dijeron, ¿sabe qué? No le queda bien la fuentecita porque va a haber humedad. No, tú hazlo. Si después hay humedad, hay fugas y eso, ya no sería un mal trabajo, sino una mala indicación del propietario. Ese error lo tendría que pagar el propietario, material y mano de obra en dado caso, ¿no? Cuando un trabajador de la construcción llega a hacer algo mal, por ejemplo un muro chueco, una colocación de loseta mal puesta, humedades dentro de la loseta, etcétera, ¿quién tendría que pagar ese error? Pues yo, como a mi forma de percibirlo, sería el maestro, ¿no? Tendría que pagar material y mano de obra, no nada más mano de obra. Cuando el arquitecto se equivoque, ¿sabes qué? Este muro hazmelo más grande, hazmelo más chico, esto y etcétera. Yo estoy de acuerdo que el maestro tiene que cobrar más. Y entonces el arquitecto, por tonto, porque la regó, porque sí pasa, tendría que pagar material y mano de obra. ¿Por qué? Porque le tiene que entregar al cliente lo que le prometió, ¿no? En lo que quedaron, en lo que ajustaron. Entonces no sé qué opinen, a ver si Roberto puedes decir algo en lo que continúo con lo que estábamos de la explicación de que un maestro nunca va a entregar
lo mismo que un arquitecto. O sea, por más que quiera así se vaya a bailar a Chalma, no. Cuando hay muchos casos que dicen, no, dice, yo soy arquitecto y soy albañil. Pues sí, pero ya eres arquitecto, o sea, ya no nada más eres albañil, ya eres arquitecto. O sea, ya cuando alguien que viene de la obra, por ejemplo, también yo en mi caso, mi papá es herrero, venimos de ahí, de ser chalanes de herrería. Y por ejemplo, hay muchos que son chalanes, sus papás son trabajadores, son albañiles, son electricistas, estudian y se vuelven arquitectos y dicen, yo sí puedo hacer una casa, sí, pero porque ya eres un arquitecto, no es porque seas albañil, es porque ya estudiaste y pues no sé, a ver aquí dicen, opino que sí se debe evaluar el riesgo para cualquier solicitud y el arquitecto es quien puede hacer ese análisis. Ok, correcto, correcto Roberto. Eh, y con respecto al error, ¿qué opinas Roberto? Sí me gustaría ver tu comentario porque de ahí aprendemos, ¿no? A lo mejor las dudas de los clientes, las dudas de personas que no saben de construcción, quieren saber más, ¿no? Sobre el qué podrían hacer en dado caso que a ellos les pase. Por ejemplo, hay clientes que han llegado conmigo y después de que ya les hicieron porquerías, ya quieren contratar al arquitecto y quieren que el arquitecto con 2 pesos solucione cuando ya pagaron 10 o 20. Entonces eso es imposible, eso nunca va a pasar. Créanme que si ustedes gastaron y les hicieron mal una obra, cuando venga otra persona les va a cobrar el doble y el triple. Y tiene razón, porque hay que destruir y volver a hacerlo. Por ejemplo, apenas pasó, ¿no?, un caso muy sonado de una casa que tuvieron que demoler, ¿no?, en su totalidad. No sé si hubo el análisis previo, etcétera, eso no voy a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo se tuvo que demoler esa casa y en este caso me imagino que por el momento el que tuvo el error fue la persona que construyó, ¿no? En este caso. Y debería de haber consecuencia. Ahora, si también en el proceso las decisiones no se fueron firmando, el que el propietario no quiero esto por esto y esto porque no tengo dinero y no quiero meterle más, tú métele de este material, etcétera, porque también eso pasa, ¿eh? Llegan los clientes que tienen dinero y luego ya no tienen dinero y entonces sale bailando el constructor o el arquitecto o el albañil o el trabajador, digámoslo así. Entonces, por esa parte yo siento que tendríamos que analizar muy bien a quién vamos a contratar, ¿no? Como dice Roberto, el error viene de ejecutar sin validar los riesgos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, no sé si te esté entendiendo de acuerdo a tu comentario. Por ejemplo, si es un albañil, ¿cómo crees que tendría que evaluar él el riesgo? Cuando el 90% de los albañiles solamente dice, pues sí aguanta, ¿no? O sea, ellos no tienen un cálculo estructural, ellos no se asesoran, ellos le preguntan a otro maestro, pero pues, es la misma respuesta, ¿no? Es la misma respuesta. Siento que es por ahí, ¿no? No sé, Roberto, si estoy dando en el comentario o de qué otra manera lo ves. Porque sí, ¿no? O sea, si un maestro le pregunta a un maestro, pues va a ser la misma gata revolcada, ¿no? Pero va a ser la misma gata, el mismo riesgo. Por ejemplo, hay maestros que te dicen, por ejemplo, hay maestros que meten al colado de las zapatas, le meten piedras. Y técnicamente está mal, no lo digo yo, lo dicen los ingenieros que estudiaron para eso, que realmente se dedican a eso y hay un cálculo estructural y pruebas técnicas, ¿no? Aquí me dice, pues el albañil creo que ejecuta lo que le piden y el arqui tiene el conocimiento. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, técnicamente el arquitecto sabe cómo debe de ir, los materiales que debe de llevar, las proporciones, el tipo de material, dependiendo de la zona, de acuerdo a los planos, de acuerdo a la estructura, sí tiene razón.
el albañil creo que ejecuta lo que le piden, exactamente. Digámoslo así, Roberto, digamos que no hay un arquitecto. Estamos haciendo, digamos, el triángulo amoroso, ¿no? Cliente, maestro y arquitecto. Y sabemos que el triángulo amoroso por chisme siempre se rompe o porque alguien se meta en el lugar que no va. Se rompe, ¿no? Entonces digamos que tú como propietario y tienes al albañil. Si el albañil lo contratas y ejecuta mal algo, digámoslo así, ya te terminó la obra y al final tuviste muchos problemas. ¿Tendría que demoler tu construcción y hacértela de nuevo? ¿O qué opinas? Digamos que no hay arquitecto, no hay constructor, sino nada más el maestro albañil. ¿Se te haría justo que el maestro tenga que pagar por ese error? ¿O tú lo pagarías como propietario? Que les puedo decir que más del 60-70% de los clientes terminan pagando eso cuando no contratan un arquitecto. No sé qué opinen, creo que los comentarios, a ver. Si alguien más quiere opinar, tiene otra pregunta, podemos continuar también con sus preguntas y hacer de todas estas preguntas y comentarios un todo. No para tener una verdad absoluta, sino para al menos entender la situación del error, ¿no? Que de eso se trata este video. Dice Robert, el buen Robert, dice, pues creo que cuando contratas al albañil, el propietario asume el riesgo de cualquier desperfecto. Ese punto de vista, fíjate que deja mucho de qué pensar, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, que si digamos que el arquitecto te cobre lo mismo que el albañil. Si el arquitecto te cobra lo mismo que el albañil, ¿no tendrías ese pensamiento? O sí, Roberto, quisiera saber eso. Digámoslo así, el albañil te cobra 120 pesos y el arquitecto te cobra 120 pesos de X trabajo. Los dos tienen el mismo error y tú dices, y pues sí, la mayor parte de los propietarios asume el riesgo de cualquier desperfecto. Entonces el hecho por decir arquitecto, ¿ya no asumirías el riesgo o sí lo asumirías? Y también tienes otro comentario muy, muy acertado, dice, ya que simplemente desaparecerá cuando haya algún tema. Eso se refiere al comentario anterior sobre el maestro, ¿no? Sí, prácticamente todos los maestros se desaparecen. O sea, no hay contados que regresan, te digo, pero tienes que ya conocerlos de años. Y sí regresan. Dice, la diferencia es que el arquitecto es profesional. O sea, entonces no es el costo, es la ética. Porque cobran lo mismo, pero es la ética. Y si cobra más, sería el costo. Entonces ahí es cuando yo digo que entramos en un dilema del error, ¿no? Si el error lo comete el arquitecto, se le reclama y se le demanda, porque es profesional. Cuando el albañil lo hace, el cliente simplemente asume el costo. Y sí pasa, la mayor parte del tiempo sí pasa, Dice otro comentario, en algunos casos los clientes piden algo y el albañil solo dice sí, sin analizar si es posible o no. Exactamente lo mismo que dijo Roberto, o sea, no dice, cuando dice Roberto en su comentario que tenemos acá arriba, el error que viene de ejecutar sin validar los riesgos, tiene mucha razón. A veces pasa eso. Por ejemplo, algo referente a esto es cuando, por ejemplo, un arquitecto hace un presupuesto, ¿no? Dice, no, ya el arquitecto se tardó un buen. Dicen, no nos ha entregado. Y el maestro vino y ahí mismo nos dijo cuánto nos cobraba.
Nos dijo que nos cobraba 300,000 por hacer una recámara. Uy, sí, 300,000. Y pasan 4 días y el arquitecto le da su presupuesto desglosado, etcétera, y les dice, te cuesta 600,000. No, pues hay que contratar al albañil, ¿no? Pero muchas de las veces no se toman el tiempo para leer qué les van a entregar, ¿no? Porque a lo mejor el albañil dijo 300,000, pero no contempló la electricidad, no contempló todos los contactos, no hubo esa plática de le gustaría una ventana, le gustaría esto, casi no lo hay, ¿no? Entonces, por esa parte, digámoslo así, que cuestan eso. Si el maestro construye mal y hay muchas fisuras, él tendría que pagarlo, ¿no? Tendría que pagar esa construcción, así como el arquitecto responsable y tendría que pagar esa construcción, ¿no? ¿Por qué no demandan al albañil? Digámoslo así. Es una de las dudas que tengo. O sea, al final de cuentas somos personas físicas o morales, pero somos personas que se les puede demandar, ¿no? Porque ellos cobran muy bien, porque ellos, si dicen te cobro tanto y lo hacen en un día, está bien, porque saben hacerlo, ¿no? Pero si tienen errores no los pagan, o sea, no los pagan, pero ya ganaron. Dice aquí, sin embargo, el arquitecto te explica si es o no posible analizar, tienes mucha razón. Dice, de ambas formas, remodelando o empezando desde cero. Sí, sí, muchas de las veces sí. Por ejemplo, cuando el arquitecto te dice, pues déjame checar, déjame verificar con el estructurista, el arquitecto paga una asesoría con el estructurista porque no le sale de gratis, simplemente para presupuestar muchas de las veces, ¿eh? Porque el arquitecto también no lo sabe todo, pero paga a personas que sí lo saben. Y entonces van con esa seguridad de construir, ¿no? Dice, no los demanda porque eso es lo que yo quisiera saber. Yo no he visto que demanden a un albañil por todo lo mal que hizo. No, no me ha tocado el caso, ¿eh? O sea, hay muchas personas que me cuentan, pues sí, me dejó el baño, ahí tiene su filtración horrible o así. Pero pues la hizo un albañil, ya estaba grande. Bueno, pero de todos modos le pagaste, ¿no? Digo, un baño no te cuesta 100 pesos. Es algo que siempre he pensado sobre la ética, sobre el error, y ahorita que lo estamos platicando, pues abre otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto le podemos exigir al albañil? ¿Hasta qué punto podemos, como dicen comúnmente, amarrar al albañil? Porque tú amarras al arquitecto por su ética. No digo que en todos los casos, porque hay arquitectos muy abusivos, pero sí, ¿no? O sea, ¿cómo los amarras? Dice Roberto, ahí entra el dicho de lo barato sale caro, sí, y muy caro, ¿eh? Sí, ya hicimos varios videos de eso, de lo barato sale caro, parece que estoy atacando a la gente, pero no, es algo que principalmente por eso siempre he dicho zapatero a sus zapatos. Un panadero pues sabe hacer el pan, como arquitecto sabes la función del panadero porque haces panaderías, haces hornos de pan tipo piedra, leña, estufas, etcétera, ¿no? Lo analizas, lo estudias, las construyes, cambias ciertos tipos de materiales con ventajas ecológicas, etcétera, o sea, estudias eso. Pero, pues básicamente cuando contratas directamente al trabajador que de por sí ha hecho hornitos, pues siempre hay una deficiencia en sus trabajos, ¿no? Siempre va a haber. Tienen mucha razón, lo barato sale caro. Apenas estaba, el día de hoy precisamente, fui a ver una amiga, una arquitecta. Ella es parte de un templo, me dijo eso, y iban a colar un templo. Yo le hice un presupuesto, nos ajustamos al costo más o menos que ellos tenían para invertir, ¿no? Yo siempre la construcción la veo como una inversión, no como un gasto, es una inversión. Es un gasto cuando contratas nada más al albañil y te sale con cosas como las que platicamos.
Cuando contratas al arquitecto es una inversión porque siempre va a hacer un flujo adecuado de tu dinero, ¿no? Siempre va a ser para seguir adelante, no para que se quede ahí tu construcción. Siempre te va a abrir el panorama, ajá, y si ahorita nada más tienes un hijo y ahora dos, tres, etcétera, bueno, es lo que pasa, ¿no? Pero vamos a seguir con el tema que les comentaba de mi amiga, esta arquitecta. Ella se dedica a la carpintería. Les digo, hay un templo y nos cotizaron la cotización de colar todo el templo. Pues resulta que sí llegué a acoplarme al precio que les cobraba el maestro y ya pasaron varios meses, ¿no? Ya me habían dicho que no había ganado la licitación esa. Eh, entonces ganó la otra parte y resulta que hoy me voy enterando pues que quedó muy mal, ¿no? O sea, realmente colaron, no hicieron, digamos, no llevaron el proceso técnico como debería de ser, toda el agua se les filtra, no, en la cotización venían pretiles, no se los colocaron, a pesar de que había, digamos, un catálogo de conceptos muy rudimentario, pero lo había, ese catálogo de conceptos que tenían de que había ahí decía pretil, y no lo hicieron. O sea, imagínense, o sea, ahí a quién le reclamas. El albañil, pues ya coló, ¿no? Ya se fue con tu dinero y pues no puso el pretil. El pretil es la parte de arriba, el bloque que lleva la losa para que el agua no caiga como cascada hacia tu entrada. Entonces, aquí nos dicen, no los demandan porque saben que el trabajo es improvisado y no hay conocimientos. Dice, sin embargo, el arquitecto sí debe de saber y por esa razón los demanda. Sí, efectivamente, pero también acá hay un tema bien importante. Por ejemplo, muchas de las veces el factor del IMSS, ¿no? De que todos deben de tener un seguro. Todos los trabajadores debemos tener un seguro. ¿Qué pasa? Muchas de las obras, por ejemplo, al final de cuentas, por ejemplo, tú das un costo como arquitecto y vas a ingresar lo del seguro, etcétera, etcétera, pues te tienen que salir todos esos pagos, ¿no? Y muchas de las veces el propietario dice, no quiero pagar eso, quiero que me salga más económico. Y entonces tú subcontratas a tu albañil y tu albañil se debe de encargar de su seguro y del seguro de los demás. Muchas de las veces, por ejemplo, hemos visto que en unos videos de ciertos arquitectos que se dañó a alguien, que lo mordió el alacrán, etcétera, y lo lleva a un particular porque es lo más fácil. O sea, llevas al particular y te sale más económico que estar pagando, digamos, el IMSS, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Al final se lo vas a cobrar al propietario porque es dentro de los trabajos que tú estás haciendo en su casa. Es un tema a debatir también, pero sí es improvisado, sin conocimientos. Dice, ¿qué otro comentario tenemos acá? ¿Qué otro comentario tiene Robert? Cosas de mujeres. Me da gusto que estén activos comentando. Eso es importante. A veces muchas de las personas no nos atrevemos a crear un comentario porque pensamos que nos van a funar, etcétera, ¿no? Pero aquí no. Aquí es muy abierto y es para que todos aprendamos. Y si se crea un debate, pues qué mejor, ¿no? Aprendemos todos de ese debate. Considero es que como los psicólogos no hay la cultura del arquitecto. Ok, sí, voy de acuerdo. Por ejemplo, si, digámoslo así, ahorita, por ejemplo, muchas personas, pues de esos de que se sienten animales, ¿no? Cada quien su rollo, pero está raro, ¿no? Pues yo digo que deberían ir al psicólogo y ya, de acuerdo al psicólogo, pues ya dirían qué tienen, ¿no? ¿Qué situación tienen? No vamos a decir problemas, sino por qué piensan eso. Y a lo mejor saldría un libro del por qué piensan eso esas personas. También podría ser, ¿no? No nos cerramos. No nos cerramos al respeto del pensamiento de otras personas. Pero sí estaría padre que, pues, identificar el por qué piensan eso, ¿no? Que son animales. Entonces, sí, tienes mucha razón. Por ejemplo, la cultura de ir al psicólogo, la cultura de ir al doctor, que ahorita ya se ve más porque es más económico también, pero sí ya se ve más. Incluso les puedo decir que sí ya mayor número de personas contratan arquitectos también,
¿Por qué? Porque ya la situación no es la misma de antes, ¿no? Antes todas las casas tenían humedad, todas las casas tenían animales, moho, salitre, y pues era un modo de vivir normal, que la gente veía normal, hasta que empezaban a visitar, a viajar, y veían casas limpias. En todos los países siempre va a haber un lugar bonito y un lugar feo, pero podemos aprender de lo bonito. Y lo bonito es la neuroarquitectura, ¿no? Pues bueno, si no hay otro comentario, vamos a cerrar ahorita el tema del error. Y para el otro video, pues continuaremos con una parte de esto y hablaremos de otro tema, ¿no? Porque si nos metemos en cada tema psicológico, pues hasta yo saldría que estoy loco, ¿no? Entonces, cada una de las personas piensa diferente, hay que respetarlo y respetar si hay personas, porque también incluso decir una persona cerrada es no respetar su pensamiento. Dicen que el psicólogo porque dañan esta sociedad. Bueno, no creo que sea eso. Por eso estudian también, ¿no? Hay psicólogos que sí, o sea, todo el mundo trae un trauma, ¿no? Pero los Terian ahí dice. Yo no quería mencionarlos, pero tengo que mencionar el comentario, ¿no? Entonces, por eso mismo yo a lo que voy es que los psicólogos son importantes, pero sí hay que tener un... Realmente ellos juegan entre la línea de la... ¿Cómo se le podría decir? Entre la línea no de lo real y lo fantasioso, sino de lo ético y no ético, ¿no? ¿Qué es ético y qué no es ético? Robert, los Terian también dicen, ¿no? Ay, Dios, pero sí. Dice, cosas de mujeres, dice, mi punto era, las personas deben considerar el arquitecto porque es fundamental. Efectivamente, los arquitectos se hicieron para hacer viviendas. Pero ahora con la neuroarquitectura hay que hacer que esas viviendas uno viva pleno, feliz. Por eso los baños han cambiado mucho, incluso del lugar de donde antes los colocaban. Antes eran 3 calles fuera de la casa, ¿no? El tipo de instalaciones, todo cambia, todo ha ido cambiando. Y lo único que sí es válido es que siempre vamos a necesitar un arquitecto en cualquier lugar, ¿no? Hay arquitectos en contabilidad, hay arquitectos en ingeniería civil, hay arquitectos por ejemplo, con ingenieros eléctricos. ¿Por qué? Porque la arquitectura, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es parte de la arquitectura de un todo. Por ejemplo, muchas de las veces dice, tú buscas, por ejemplo, empleo de arquitecto y te aparece arquitecto en algo de así de la computación. Entonces, la palabra arquitecto está en todo, prácticamente. Dicen la arquitectura de este celular, la arquitectura de esta mesa, la arquitectura de esta colonia, etcétera, que es prácticamente todo lo que creamos, ¿no? Quise cosas de mujeres, la gente está acostumbrada al albañil, sí, efectivamente, a veces, pues antes no había tanta cultura porque también no había tantos arquitectos, ahora hay millones de arquitectos tratando de dar el precio más económico, lo cual considero que está brutalmente mal. O sea, los albañiles cada vez te cobran más caro y el arquitecto más barato, ¿no? Y las responsabilidades son menos del albañil y más del arquitecto. Hay que poner a consideración y en otro tema esa parte. Muy, muy buenos comentarios, la verdad. Nos divertimos mucho el día de hoy. Es agradable. Dice, por eso comento que no tenemos la cultura de ir al psicólogo y lo mismo pasa con los arquitectos. Sí, sí, por ejemplo, también los ingenieros, ¿no? Por ejemplo, a veces no sabemos para qué sirven los ingenieros, por ejemplo, en mecatrónica, ingeniero industrial, etcétera, etcétera. Hay muchas licenciaturas que quieren mandar al olvido, pero realmente son necesarias para vivir y coexistir, ¿no? Porque el arquitecto crea esa función de coexistir de acuerdo a la arquitectura de alguna construcción, algún monolito, algún arte plástica.
etcétera. Entonces, de cualquier diseño. ¿Sale? Es importante siempre marcar los paramentos de acuerdo a la arquitectura. Pues bueno, ahora sí, nos vamos, nos retiramos y los veo en nuestro siguiente video. Y en conclusión, el error, ¿quién lo debe de pagar? Leo en sus comentarios. Acuérdense que la repetición va a estar en YouTube. Y ahí mismo también pueden hacer los comentarios y las observaciones que quieran. Bueno, nos vemos ahora sí. Bye.